Ethan Rodríguez miró su teléfono por tercera vez en 5 minutos mientras corría por la abarrotada acera del centro hacia la reluciente torre de cristal de 40 pisos que albergaba la sede de Cascade Technologies, la innovadora empresa de software donde, de alguna manera, había conseguido una entrevista para el puesto de desarrollador junior a pesar de no tener un prestigioso título en informática de una universidad de élite ni un currículum impresionante con prácticas en importantes empresas tecnológicas, requisitos mínimos que la mayoría de los candidatos seleccionados debían cumplir. Todo su futuro parecía depender de esta entrevista programada para las 9 de la mañana del lunes, y había pasado la semana anterior ensayando respuestas a probables preguntas técnicas, investigando los productos y la cultura de la empresa, y preparando preguntas reflexivas para los entrevistadores que demostraran su genuino interés en la organización, en lugar de una simple necesidad desesperada de un empleo que le permitiera mudarse del estrecho apartamento de su madre y comenzar a construir una vida adulta independiente a los 24 años, tras años de cursos en un centro de formación profesional mientras trabajaba a tiempo completo en el comercio minorista para cubrir la matrícula que su madre soltera no podía pagar con su modesto salario como maestra de primaria. 8:45, todavía faltan 15 minutos para llegar y estoy a solo 3 cuadras. Así que debería llegar con tiempo de sobra para recomponerme en el vestíbulo antes de que me llamen para la entrevista. Calculó Ethan mientras repasaba mentalmente los puntos clave que quería destacar sobre sus habilidades de programación autodidacta y su cartera de proyectos personales que demostraban las capacidades que había desarrollado a través de la dedicación obsesiva al aprendizaje del oficio. A pesar de carecer de las credenciales formales que los gerentes de contratación solían usar como filtros iniciales para descartar a los solicitantes que no cumplían con los estándares convencionales para una consideración seria. La anciana que tropezó con un tramo roto de la acera justo delante de Ethan parecía tener unos 70 años, con el pelo canoso recogido en un elegante moño y un traje a medida de aspecto caro que sugería un estatus profesional a pesar de su edad. Cuando cayó con fuerza sobre el cemento con un grito de dolor que indicaba una lesión real en lugar de un percance menor, el instinto inmediato de Ethan fue detenerse y ayudarla, aunque eso le quitaría minutos preciosos de su ya apretada agenda para llegar al lugar de la entrevista con tiempo suficiente para los preparativos finales. Señora, ¿se encuentra bien? Fue una caída muy fea, dijo Ethan mientras se arrodillaba junto a la mujer que se agarraba el tobillo con expresión de dolor mezclado con frustración por las circunstancias que habían causado el accidente. Me temo que me he torcido el tobillo bastante y no creo que pueda caminar sin ayuda, respondió la mujer mientras intentaba ponerse de pie y luego volvió a sentarse inmediatamente cuando el peso sobre el tobillo lesionado le produjo un dolor agudo que le impidió seguir adelante sin apoyo. Tengo una reunión importante a las 9 y no puedo llegar tarde, pero tampoco puedo caminar sola y parece que dejé el teléfono en el coche, que está aparcado a varias manzanas de aquí, en dirección contraria a donde tengo que ir. Su explicación de la situación le planteó un dilema moral a Ethan, quien reconoció que ayudarla casi con seguridad le haría llegar tarde a su importante entrevista, pero tampoco se atrevió a abandonar a una anciana herida que claramente necesitaba la ayuda que nadie más que pasaba apresuradamente por la acera parecía dispuesto a prestarle a pesar de su evidente angustia. Déjame ayudarte a llegar a tu reunión. ¿A dónde necesitas ir?, se oyó ofrecer Ethan, a pesar de saber que esta decisión podría estar sacrificando la oportunidad que había trabajado durante años para crear, desarrollando habilidades y un portafolio que finalmente le había dado la oportunidad de un puesto legítimo en la industria tecnológica que podría impulsar la carrera que tanto anhelaba. Necesito llegar al edificio de Cascade Technologies, a unas 6 cuadras de aquí, pero no quiero que llegues tarde a donde sea que vayas, respondió la mujer, con la clara esperanza de que él la ayudara, a pesar de que ella reconoció cortésmente que hacerlo podría incomodarlo. De hecho, ahí es precisamente donde voy yo también. Tengo una entrevista de trabajo allí a las 9, respondió Ethan con una mezcla de alivio por no tener que elegir entre ayudarla y llegar a tiempo a la entrevista, y ansiedad por cuánto tiempo más tardaría en recorrer 6 cuadras mientras ayudaba a una persona lesionada que no podía caminar con normalidad. Pero, dada tu lesión, no creo que lleguemos a las 9 ni siquiera si empezamos de inmediato, así que probablemente llegue tarde a mi entrevista. No te preocupes, ayudarte es más importante que mi entrevista, y quizás pueda llamarlos para explicarles la situación una vez que te hayamos instalado.
Su priorización inmediata del bienestar de ella sobre su oportunidad profesional reveló un carácter que impresionó a la mujer a pesar de su dolor y su propia ansiedad por perderse su importante reunión. «¿Cómo te llamas, joven?», preguntó ella, apoyándose en su brazo mientras avanzaban con cautela hacia su destino común. «Soy Ethan Rodríguez y me estoy entrevistando para un puesto de desarrollador junior en Cascade Technologies», explicó él, ajustando el paso para adaptarse a su movilidad limitada. «Llevo 4 años aprendiendo programación por mi cuenta mientras trabajaba en tiendas para pagar mis estudios universitarios, y esta entrevista representa mi primera oportunidad real de entrar en la industria tecnológica a pesar de no tener las credenciales tradicionales que exigen la mayoría de las empresas. Me aterra desperdiciar esta oportunidad llegando tarde, pero no podía dejarte herido en la acera cuando claramente necesitabas ayuda y nadie más se detenía para ayudarte». Su sincero reconocimiento de lo que estaba en juego al decidir ayudarla hizo que su decisión fuera aún más significativa, ya que demostraba un sacrificio genuino en lugar de una buena acción casual que no le costó nada. «¿Y cómo te llamas, si no te importa que pregunte? ¿También trabajas en Cascade Technologies?». Ethan preguntó cortésmente mientras intentaba mantener una conversación que los distrajera de sus respectivas preocupaciones por llegar tarde a compromisos importantes. «Me llamo Catherine Morrison, y sí, trabajo en Cascade Technologies como ejecutiva», respondió la mujer con una leve sonrisa que sugería que estaba siendo deliberadamente imprecisa sobre su puesto. «Agradezco enormemente tu ayuda, Ethan, y lamento que tu buena acción te haga llegar tarde a una entrevista que, sin duda, es muy importante para tu futuro. Cuando lleguemos al edificio, me aseguraré de explicarles a las personas relevantes por qué te retrasaste para que no te penalicen por la tardanza causada por tu decisión de ayudar a alguien necesitado». Su promesa de defenderlo fue un gesto amable, pero Ethan se preguntaba cuánta influencia tendría realmente una ejecutiva de edad avanzada sobre los gerentes de contratación, quienes probablemente estaban varios niveles por debajo de ella en la jerarquía organizativa y a quienes tal vez no les importaran las explicaciones por tardanza, por muy comprensivas que fueran las circunstancias. Avanzaban con una lentitud desesperada, ya que Catherine avanzaba con dificultad gracias al apoyo de Ethan, y para cuando finalmente llegaron al edificio de Cascade Technologies, ya eran las 9:15, lo que significaba que Ethan llegaba 15 minutos tarde a una entrevista que probablemente ya había sido cancelada o asignada al siguiente candidato en la lista de espera, que había logrado llegar a tiempo y no había priorizado ayudar a desconocidos por encima de sus obligaciones profesionales. «Muchas gracias por tu ayuda, Ethan», dijo Catherine al entrar en el vestíbulo de mármol del edificio. «Por favor, ve directamente al 14º piso, donde se realizan las entrevistas, y dile a la recepcionista que te envía Catherine Morrison y que te ha pedido que te atiendan a pesar de tu llegada tardía. Necesito subir a las oficinas ejecutivas del piso 40, pero haré algunas llamadas para asegurarme de que tu situación se gestione adecuadamente». Ella le dio una palmadita tranquilizadora en el brazo antes de cojear hacia el ascensor ejecutivo que requería acceso con tarjeta, dejando a Ethan proceder nerviosamente hacia los ascensores regulares que lo llevarían al 14º piso, donde tendría que explicar su tardanza y esperar que el nombre de Catherine y su promesa de defensa tuvieran suficiente peso para evitar que su entrevista fuera descalificada automáticamente debido a su falta de llegada a tiempo. La recepcionista del 14º piso se mostró escéptica cuando Ethan llegó 20 minutos tarde y explicó que Catherine Morrison le había pedido que lo acomodara a pesar de su tardanza, debido a que la había ayudado tras una caída y una lesión de tobillo. «¿Catherine Morrison? ¿Te refieres a nuestra directora ejecutiva, Catherine Morrison?», preguntó la recepcionista con una expresión que sugería que no creía su historia sobre haber sido enviada personalmente por el director ejecutivo de la empresa, a quien afirmaba haber asistido durante una emergencia médica. Yo no sabía que ella era la directora ejecutiva», balbuceó Ethan mientras procesaba la impactante revelación de que la anciana a la que había ayudado era en realidad la directora de toda la empresa donde esperaba trabajar. «Solo me dijo que se llamaba Catherine Morrison y que ocupaba un puesto ejecutivo aquí». Se cayó en la acera a unas 6 manzanas de distancia y se torció gravemente el tobillo, y la ayudé a llegar aunque eso me hizo llegar tarde a mi entrevista de las 9 para el puesto de desarrollador junior. Dijo que haría llamadas para explicar mi retraso.
Su sincera confusión sobre el rol real de Catherine pareció convencer a la recepcionista de que su historia podría ser legítima y no una excusa ingeniosa para la tardanza, e hizo una rápida llamada telefónica para verificarlo antes de que su expresión pasara del escepticismo a la sorpresa. Acabo de confirmar con la asistente de la señora Morrison que su historia es correcta y que la señora Morrison ha solicitado que se reprograme su entrevista, disculpándose por cualquier inconveniente causado por circunstancias ajenas a su voluntad, explicó la recepcionista con un tono de respeto renovado. Sin embargo, la señora Morrison también le ha solicitado que acuda directamente a su oficina en el piso 40 antes de la reprogramación de su entrevista. Por favor, tome el ascensor ejecutivo y alguien le esperará a su llegada. La ansiedad de Ethan por haberse perdido la entrevista dio paso a un nerviosismo distinto al ser citado a la oficina del director ejecutivo por razones que no entendía del todo. ¿Le agradecería personalmente su asistencia o habría algún otro propósito en la reunión que no podía prever, basándose en su breve interacción durante el camino al edificio? El piso ejecutivo, donde lo dejó el ascensor, era radicalmente diferente del ambiente de oficina habitual que había vislumbrado en el 14º piso, con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, instalaciones de arte moderno que probablemente costaban más de lo que su madre ganaba en un año, y una atmósfera silenciosa de gran riqueza y poder que lo hacía profundamente consciente de su traje de confección y su total falta de experiencia en entornos corporativos de ese nivel de prestigio e influencia. Señor Rodríguez, sígame, por favor, dijo su asistente, impecablemente vestido, que lo recibió en el ascensor y lo condujo por un laberinto de pasillos hasta la oficina de la esquina, más grande que todo el apartamento donde Ethan vivía con su madre. Catherine Morrison estaba sentada tras un enorme escritorio con el tobillo lesionado sobre una otomana acolchada. Sonrió cálidamente cuando Ethan entró en su oficina, visiblemente incómodo por estar en presencia del director ejecutivo, cuya importancia no había reconocido al decidir ayudarla a costa de su puntualidad para la entrevista. Ethan, por favor, siéntate, lo invitó Catherine, señalando una cómoda silla frente a su escritorio. Quería hablar contigo personalmente antes de tu entrevista reprogramada, porque tus acciones de esta mañana revelaron cualidades de carácter que valoro mucho más que las habilidades técnicas o las credenciales impresionantes al evaluar a posibles empleados para mi empresa. Su declaración inicial sugería que la conversación iría más allá de un simple agradecimiento por su ayuda, y Ethan esperó nervioso a escuchar lo que ella quería comentar. Cuando te detuviste a ayudarme, a pesar de saber que llegarías tarde a una entrevista que era claramente muy importante para tu futuro, demostraste integridad y compasión, algo que lamentablemente es poco común en entornos competitivos como el sector tecnológico, donde las personas suelen estar tan centradas en su desarrollo personal que pasan por alto o ignoran activamente las necesidades de otros que podrían frenar su progreso hacia sus metas profesionales, comenzó Catherine. El hecho de que priorizaras ayudar a un desconocido herido antes que llegar a tiempo a la entrevista me demuestra que tienes valores y un carácter que te convertirían en un empleado valioso, independientemente de tus capacidades técnicas, porque las habilidades se pueden enseñar, pero la integridad y la preocupación genuina por los demás son cualidades que las personas tienen o no tienen según quienes son fundamentalmente como seres humanos, más que por lo que han aprendido a través de la educación o la formación. Su evaluación de su elección fue halagadora, pero Ethan se sintió obligado a ser honesto sobre sus motivaciones en lugar de aceptar el crédito por un heroísmo moral que no había pretendido conscientemente. Señora Morrison, agradezco sus amables palabras, pero debo admitir que ayudarla no fue una decisión puramente altruista. También la ayudé porque usted se dirigía al mismo edificio al que yo necesitaba llegar, así que no tuve que desplazarme geográficamente, aunque me costó tiempo y me hizo llegar tarde, aclaró Ethan. No estoy seguro de haber tomado la misma decisión si usted hubiera necesitado ayuda para llegar a un lugar en dirección opuesta a donde yo iba, y no quiero que piense que soy más altruista o heroico de lo que soy en realidad, considerando las circunstancias que hicieron que ayudarla fuera relativamente conveniente a pesar del tiempo que me costó. Su honestidad sobre las limitaciones de su altruismo y su negativa a aceptar elogios inmerecidos por su excelencia moral demostraron exactamente el tipo de autoconciencia e integridad que Catherine esperaba encontrar al escenificar deliberadamente su accidente, como prueba de cómo reaccionarían los entrevistados al encontrarse con una persona aparentemente necesitada durante su prisa por llegar puntualmente a sus citas.
Ethan, voy a contarte algo que probablemente te moleste, pero creo que mereces saber la verdad sobre lo que pasó esta mañana, dijo Catherine con cautela. Mi caída no fue un accidente, sino una prueba intencionada que realizo periódicamente con los candidatos que se entrevistan para puestos en Cascade Technologies para ver cómo reaccionan al tener que elegir entre ayudar a alguien necesitado o proteger sus intereses profesionales llegando puntualmente a las entrevistas. Presento estas situaciones en las aceras cerca de nuestro edificio por la mañana, cuando se programan las entrevistas, y observo cómo reaccionan los candidatos cuando se encuentran con lo que parece ser una anciana herida que necesita ayuda. La mayoría de los candidatos pasan de largo sin detenerse porque están demasiado concentrados en sus entrevistas como para notar o preocuparse por la angustia del desconocido, e incluso entre los que si se dan cuenta, la mayoría solo ofrece ayuda simbólica, como preguntarme si estoy bien antes de seguir su camino cuando les indico que necesito ayuda considerable que los haría llegar tarde. Usted fue una de las pocas personas que realmente sacrificó la puntualidad en la entrevista para brindar ayuda genuina sin saber quién era yo ni la influencia que podría tener en sus perspectivas laborales. Su revelación de que todo el encuentro había sido una manipulación preparada para poner a prueba su carácter creó sentimientos complicados de alivio por no haber sido el quien hizo que el CEO llegara tarde a una reunión importante, mezclados con enojo por haber sido engañado y puesto a prueba sin su conocimiento ni consentimiento. ¿Así que me hiciste llegar tarde a la entrevista deliberadamente para poner a prueba mi carácter? Eso parece increíblemente manipulador e injusto para candidatos que ya están estresados por las entrevistas y que tienen razones legítimas para priorizar la puntualidad antes que detenerse a ayudar a cada persona que se encuentran en la calle, respondió Ethan con un arrebato de ira que no pudo reprimir, a pesar de reconocer que expresar su frustración con la directora ejecutiva, quien tenía su destino laboral en sus manos, probablemente era una decisión profesional imprudente. ¿Qué pasaría si alguien tuviera una emergencia real que le impidiera detenerse a ayudarte? Lo penalizarías por fallar tu prueba secreta, aunque pudiera ser un excelente empleado que simplemente tuvo circunstancias que le impidieron ayudarte en ese momento específico. Su cuestionamiento de la legitimidad y la imparcialidad de su metodología de prueba fue audaz, dada la diferencia de poder entre ellos, pero Catherine pareció más complacida que ofendida por su disposición a cuestionar sus métodos en lugar de simplemente aceptar su explicación sin críticas. Tienes toda la razón en que mi enfoque de las pruebas tiene problemas éticos y que potencialmente penaliza a las personas injustamente basándose en una sola interacción que podría no representar su verdadero carácter o su comportamiento habitual, reconoció Catherine. He mantenido constantes debates con mi asesor de ética sobre si estas pruebas se justifican por la valiosa información que proporcionan sobre los valores y prioridades de los candidatos, o si constituyen un engaño manipulador que viola los principios de contratación honesta y transparente que afirmamos practicar como empresa. Sigo utilizándolas porque me han ayudado a identificar empleados que aportan más que solo habilidades técnicas. Aportan cualidades humanas de compasión e integridad que crean una mejor cultura laboral y conducen a mejores resultados para la empresa, ya que las personas que realmente se preocupan por los demás tienden a crear mejores productos y brindar un mejor servicio a los clientes que quienes se motivan únicamente por el progreso personal sin importar el impacto en los demás. Su defensa de la práctica de las pruebas reconoció su ambigüedad ética, a la vez que argumentó su valor práctico. Sin embargo, Ethan seguía preocupado por una metodología que parecía manipular la evaluación del carácter de maneras que no tenían en cuenta las obligaciones legítimas en conflicto ni el hecho de que una sola muestra de comportamiento podría no representar con precisión el carácter moral general de una persona ni sus patrones típicos de toma de decisiones. Entiendo tu razonamiento, pero sigo pensando que es problemático tomar decisiones de contratación basándose en escenarios preestablecidos que no reflejan situaciones laborales reales donde los empleados realmente tendrán que tomar decisiones éticas, insistió Ethan. La decisión de ayudar a un desconocido herido en la calle es diferente a las decisiones sobre cómo tratar a compañeros o clientes, o cómo manejar los dilemas éticos que surgen en contextos empresariales. Y no estoy convencido de que el rendimiento en tu prueba prediga necesariamente cómo se comportará alguien en situaciones laborales reales donde se enfrentará a diferentes tipos de presiones y cuestiones morales que si se detiene a ayudar a una anciana que parece haberse caído. Su constante disposición a cuestionar el enfoque de Catherine, a pesar de las posibles consecuencias para sus perspectivas laborales,
Demostraba precisamente el tipo de pensamiento crítico independiente y razonamiento moral que ella valoraba en los empleados. Y cada vez le impresionaba más el joven que se negaba a someterse a su autoridad o a aceptar sus explicaciones sin cuestionar sus fundamentos lógicos y éticos. Ethan, me has convencido de que mi metodología de pruebas necesita una revisión para abordar las preocupaciones legítimas que has planteado, admitió Catherine. Pero independientemente de los problemas con mi evaluación de tu carácter, sigo convencida, basándome en nuestra conversación, de que serías una valiosa incorporación a Cascade Technologies, no solo porque te detuviste a ayudarme, sino porque estás dispuesto a reflexionar críticamente sobre cuestiones éticas y a desafiar a la autoridad cuando crees que algo anda mal, incluso cuando hacerlo podría no beneficiar a tus intereses inmediatos. Esa combinación de valentía moral e independencia intelectual es excepcional y valiosa, y me gustaría ofrecerte un puesto que va más allá del de desarrollador junior para el que te entrevistabas originalmente. Su inesperada oferta de trabajo generó un momento de silencio atónito mientras Ethan procesaba la información de que su decisión de ayudar a Catherine, independientemente de si su necesidad era genuina o simulada, había resultado en una oportunidad de empleo que superó lo que se había atrevido a esperar cuando solicitó inicialmente un puesto de nivel inicial. ¿Qué tipo de puesto ofrece?, preguntó Ethan con cautela, intentando controlar su entusiasmo y mantener el pensamiento crítico ante una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. Me gustaría incorporarte a nuestra división de ética y responsabilidad social, donde trabajarías en el desarrollo de políticas y prácticas que garanticen que nuestra empresa opere de acuerdo con los valores que afirmamos tener. Tratar a los empleados, clientes y comunidades con respeto e integridad, explicó Catherine. Su formación técnica sería útil para comprender nuestros productos y operaciones, pero su verdadero valor residiría en su disposición a plantear preguntas difíciles sobre si realmente cumplimos con nuestros principios declarados o si nos apegamos a una ética performativa que luce bien en los materiales de marketing, pero no se traduce en un compromiso genuino con hacer lo correcto, incluso cuando resulta costoso o inconveniente. Necesito personas que nos desafíen a mí y a otros ejecutivos cuando vean brechas entre nuestra retórica y la realidad. Y usted ha demostrado esa capacidad de honestidad crítica durante nuestra conversación de esta mañana. Su descripción del puesto era atractiva en muchos sentidos, pero también planteaba dudas sobre si estaba cualificado para un puesto que parecía requerir conocimientos de ética y comportamiento organizacional que no había desarrollado ni en su formación autodidacta en programación ni en sus años trabajando en el sector minorista. Señora Morrison, me honra su oferta, pero debo ser sincero. No tengo formación académica en ética ni administración de empresas, y me preocupa no estar cualificado para el puesto que describe, a pesar de tener cierta intuición sobre el bien y el mal que me permitió cuestionar su metodología de evaluación, respondió Ethan. No quiero aceptar un puesto en el que fracasaré por falta de los conocimientos o las habilidades necesarias, y tampoco quiero que me contrate basándose principalmente en la gratitud por mi ayuda esta mañana, en lugar de en una evaluación realista de mis capacidades para contribuir eficazmente al trabajo que necesita en la división de ética. Su continua honestidad sobre sus limitaciones y su negativa a aceptar el puesto sin plantear dudas sobre sus cualificaciones demostraron una autoconciencia que Catherine encontró refrescante en comparación con los candidatos típicos que exageraban sus capacidades y aceptaban oportunidades sin cuestionarse si realmente estaban preparados para tener éxito en los puestos que se les ofrecían. Sus preocupaciones sobre las cualificaciones son válidas, y no le ofrezco este puesto basándome únicamente en una sola interacción esta mañana, aclaró Catherine. De hecho, revisé tu solicitud, incluyendo tu portafolio de proyectos de programación, y ya planeaba presentarte una oferta antes de la reunión en la acera, ya que tu trabajo demostró creatividad y capacidad para resolver problemas, lo cual impresionó a nuestros revisores técnicos a pesar de tu falta de credenciales formales. Lo que sucedió esta mañana simplemente confirmó mi intuición de que aportarías un valor añadido más allá de las habilidades técnicas, al aportar una perspectiva ética y un pensamiento crítico que fortalecerían nuestra cultura organizacional. En cuanto a la capacitación en ética y gestión empresarial, te brindaremos un amplio desarrollo profesional que incluye cursos, mentoría y la asunción gradual de responsabilidades a medida que adquieres la experiencia necesaria para el puesto. No espero que llegues completamente formado como experto. Estoy invirtiendo en tu potencial basándome en las cualidades que has demostrado, como la integridad, el pensamiento crítico,
la disposición a desafiar a la autoridad de forma constructiva y el compromiso con el aprendizaje, evidente en cómo aprendiste a programar por tu cuenta a pesar de no tener acceso a instituciones educativas de élite. Su detallada explicación de por qué le hacía la oferta y qué apoyo se le brindaría para que tuviera éxito resolvió la mayoría de las inquietudes de Ethan, pero aún así se sintió obligado a plantear una última pregunta antes de aceptar el puesto que transformaría su trayectoria vital. ¿Por qué yo específicamente cuando necesita otros candidatos con mejores credenciales y experiencia más relevante que puedan ocupar este puesto? Preguntó Ethan. Agradezco la oportunidad, pero quiero entender qué ve en mí que justifica arriesgarse con alguien tan inexperto y poco convencional como yo. Su pregunta le dio a Catherine la oportunidad de articular la filosofía sobre el talento y el potencial que la había guiado a lo largo de su carrera. Le ofrezco este puesto porque las credenciales y las trayectorias profesionales tradicionales a menudo generan un pensamiento convencional que no cuestiona las suposiciones organizacionales ni impulsa a las empresas a examinar realmente si operan de acuerdo con los valores declarados, explicó Catherine. Las personas que han tenido éxito siguiendo las reglas establecidas y cumpliendo las expectativas estándar suelen tener dificultades para pensar críticamente sobre esas reglas y expectativas, ya que su éxito reside en mantener sistemas que las recompensan por su conformidad. Vienes de un contexto completamente diferente, donde has tenido que forjar tu propio camino sin validación ni apoyo institucional, y esa perspectiva externa es justo lo que necesito para evitar que mi empresa se vuelva complaciente o autocomplaciente con respecto a nuestra ética y responsabilidad social. Tu falta de capacitación formal es una característica, no un defecto, porque significa que no te han educado para aceptar las prácticas comerciales convencionales como inevitables o apropiadas, simplemente porque así es como siempre se han hecho las cosas. Su explicación tenía sentido intelectualmente, pero Ethan se preguntaba si realmente podría desenvolverse eficazmente en un entorno corporativo donde carecía de las redes y el conocimiento cultural que sí poseían las personas con credenciales tradicionales, y donde su origen de clase trabajadora podría dificultar que lo tomaran en serio colegas de circunstancias más privilegiadas que podrían verlo como un caso de beneficencia o una contratación por diversidad, en lugar de como un colega legítimo. Acepto su oferta, pero quiero ser claro sobre mi preocupación de que mis antecedentes y mi falta de credenciales formales puedan socavar mi eficacia en el puesto que describe, declaró Ethan. Me esforzaré muchísimo para aprender lo que necesito saber y aportar valor que justifique su inversión en mí, pero también reconozco que tendré que luchar contra viento y marea para ganar credibilidad ante quienes me juzgarán por mi currículum y no por mis capacidades o conocimientos reales. Estoy dispuesto a correr ese riesgo porque la oportunidad es demasiado buena para dejarla pasar, pero quería que supiera que abordo esto con una comprensión realista de los desafíos que enfrentaré, en lugar de un optimismo ingenuo de que todo saldrá bien simplemente porque me ha dado la oportunidad. Su sincero reconocimiento de los obstáculos que previó demostró madurez respecto a la dinámica laboral y a cómo la clase social y las credenciales influyeron en las percepciones en los entornos profesionales. Catherine apreció su disposición a expresar sus preocupaciones en lugar de simplemente aceptar la oferta sin pensar en las consecuencias. Sus preocupaciones son legítimas y no pretendo que su camino sea fácil ni que todos reconozcan su valor de inmediato, confirmó Catherine. Pero lo apoyaré activamente y dejaré claro a la organización que cuenta con mi confianza y mi respaldo, lo que debería contribuir a consolidar su credibilidad incluso entre quienes, de otro modo, podrían descartarlo por su trayectoria poco convencional. Y, francamente, si algunas personas no pueden ver más allá de las credenciales para reconocer las capacidades y perspectivas reales cuando las encuentran, eso me dice algo importante sobre sus propias limitaciones, que podrían necesitar ser abordadas a través de nuestro trabajo de ética e inclusión. Los meses posteriores a la incorporación de Ethan a la división de ética y responsabilidad social le trajeron tanto triunfos como dificultades, desenvolviéndose en un entorno corporativo donde su origen obrero y su falta de credenciales tradicionales crearon precisamente los problemas de credibilidad que había anticipado durante su conversación con Catherine sobre aceptar un puesto que parecía a la vez una oportunidad ideal y una posible trampa si no lograba consolidarse como un colaborador legítimo, en lugar de ser el proyecto predilecto de Catherine o un ejemplo de diversidad.
No entiendo por qué Morrison contrató a un joven de una universidad comunitaria para trabajar en la división de ética cuando tenemos candidatos perfectamente cualificados con títulos de posgrado en ética empresarial y años de experiencia en consultoría. Se quejó el gerente senior Bradley Hutchinson durante una reunión en la que Ethan presentó un análisis de las prácticas de la cadena de suministro de la empresa, que identificó condiciones laborales preocupantes en las plantas de fabricación en el extranjero que producían componentes para los productos de hardware de Cascade Technologies. Sin ánimo de ofender a Rodríguez personalmente, su falta de formación formal es evidente en cómo aborda estos temas sin comprender las complejidades de las operaciones comerciales globales ni las limitaciones reales que enfrentamos al intentar equilibrar los ideales éticos con la viabilidad económica. Sus recomendaciones nos harían poco competitivos y, en última instancia, perjudicarían a más trabajadores de los que beneficiarían, al obligarnos a abandonar alianzas en países en desarrollo donde nuestra empresa ofrece oportunidades de empleo que de otro modo no existirían. La crítica desdeñosa al trabajo y las credenciales de Ethan se presentó en un tono que sugería que Bradley lo veía como un forastero bien intencionado pero ingenuo que no entendía cómo funcionaban los negocios reales y cuya presencia en el departamento de ética era una indulgencia que Catherine podía permitirse como directora ejecutiva, pero que los altos directivos no deberían tener que tomar en serio al tomar decisiones operativas reales. Bradley, con todo respeto, creo que no estás captando la esencia del análisis, respondió Ethan mientras luchaba contra el impulso de ceder ante un gerente senior, cuya experiencia y credenciales lo intimidaban, a pesar de las garantías de Catherine de que su perspectiva externa era valiosa precisamente porque no estaba limitada por suposiciones convencionales sobre lo que era factible o aceptable en las operaciones comerciales globales. No digo que debamos romper de inmediato todas las alianzas con proveedores cuyas condiciones laborales sean preocupantes, digo que debemos desarrollar un enfoque sistemático para mejorar esas condiciones mediante nuestro poder adquisitivo y nuestra influencia, en lugar de simplemente aceptar prácticas de explotación como inevitables, porque así es como siempre ha funcionado la industria. Los trabajadores de esas instalaciones son seres humanos cuya seguridad y dignidad importan, independientemente de si protegerlos reduce nuestros márgenes de beneficio o nos hace menos competitivos frente a las empresas que continúan explotándolos. Si nuestro modelo de negocio depende de tolerar el abuso y la explotación, entonces tal vez necesitemos un modelo de negocio diferente en lugar de defender las prácticas actuales como si fueran económicamente necesarias. Su desafío al enfoque de Bradley demostró exactamente el tipo de razonamiento ético crítico que Catherine esperaba que le aportara a la organización, pero también creó tensión con los gerentes que veían su idealismo como una amenaza a su autonomía operativa y a su capacidad de tomar decisiones pragmáticas sin interferencia de la división de ética, a la que consideraban una molestia en lugar de un socio valioso. De esto es precisamente de lo que hablo, de una ética teórica divorciada de las realidades prácticas de gestionar un negocio rentable en un mercado global competitivo, replicó Bradley con frustración. Morrison puede permitirse el lujo de adoptar una postura ética porque no es responsable de presentar resultados trimestrales que satisfagan a los inversores y mantengan el precio de las acciones, lo que determina si podemos atraer el talento y el capital que necesitamos para el crecimiento de la empresa. Quienes nos dedicamos a la gestión operativa no podemos permitirnos el lujo de priorizar principios éticos abstractos sobre los resultados empresariales concretos que determinan el éxito o el fracaso de nuestra organización. Su caracterización del trabajo ético como una postura abstracta, en lugar de una función esencial, demostró la división cultural dentro de la empresa entre quienes consideraban las prácticas éticas como limitaciones para el éxito empresarial y quienes creían que la sostenibilidad y la legitimidad a largo plazo exigían operar según valores que iban más allá de la maximización de beneficios a corto plazo. El conflicto entre Ethan y Bradley llegó a su punto álgido cuando la investigación de Ethan sobre las condiciones laborales reveló que uno de los principales proveedores de la empresa había estado pagando sistemáticamente salarios inferiores a los de sus trabajadores y manteniendo instalaciones inseguras, lo cual violaba tanto las leyes laborales locales como el propio código de conducta para proveedores de Cascade Technologies, adoptado por la empresa con fines de relaciones públicas, pero que nunca había aplicado rigurosamente mediante auditorías ni sanciones por infracciones. Necesitamos rescindir nuestro contrato con este proveedor de inmediato y buscar una fuente alternativa para los componentes que nos han estado suministrando,
recomendó Ethan durante una reunión con el equipo de gestión de la cadena de suministro. Seguir comprando a una empresa que se dedica al robo de salarios y crea condiciones laborales peligrosas nos convierte en cómplices de su explotación, independientemente de si somos directamente responsables de sus prácticas laborales. Rescindir el contrato nos costaría millones en gastos de transición y retrasaría el lanzamiento de productos cruciales para nuestra competitividad, objetó Bradley. Propongo que mantengamos la relación mientras trabajamos con el proveedor para mejorar gradualmente las condiciones durante un plazo de 18 meses, lo que les permitirá realizar cambios sin interrumpir sus operaciones ni nuestra cadena de suministro. La rescisión inmediata perjudicaría a los trabajadores, ya que podría provocar el cierre total de las instalaciones y pierde nuestro negocio, dejándolos desempleados en lugar de empleados en condiciones imperfectas que estamos trabajando para mejorar. Su contrapropuesta parecía razonable a primera vista, pero Ethan la reconoció como un patrón habitual de retraso indefinido que permitía a las empresas afirmar que estaban solucionando problemas mientras seguían beneficiándose de prácticas explotadoras que no tenían intención real de cambiar mientras pudieran mantener una negación plausible de su responsabilidad directa. El enfoque de mejora gradual que propone es exactamente lo que hemos estado haciendo durante 3 años desde que adoptamos el Código de Conducta para Proveedores, y las condiciones han empeorado en lugar de mejorar durante ese tiempo porque el proveedor sabe que no aplicaremos consecuencias por las infracciones. Argumentó Ethan al presentar datos que mostraban un patrón de incumplimiento anterior a su llegada a la empresa. En algún momento debemos reconocer que trabajar dentro de una relación en la que el proveedor no tiene incentivos para cambiar simplemente encubre la explotación, en lugar de mejorar realmente las condiciones de los trabajadores. Rescindir el contrato y dar a conocer las razones enviaría un mensaje contundente a nuestros demás proveedores sobre nuestro serio compromiso con las normas laborales y generaría una ventaja competitiva con los consumidores, quienes cada vez se preocupan más por las cadenas de suministro éticas al tomar decisiones de compra. El debate continuó durante semanas, con Ethan abogando por su despido inmediato, mientras que Bradley y otros gerentes operativos abogaban por mantener la relación con un plan de mejora gradual, que Ethan consideraba un aplazamiento indefinido disfrazado de prácticas comerciales responsables. Catherine finalmente intervino para apoyar la recomendación de Ethan a pesar de los importantes costos financieros y los desafíos operativos, explicando a los gerentes reticentes que la reputación y la legitimidad a largo plazo de la empresa exigían cumplir con los compromisos declarados con las cadenas de suministro éticas, incluso cuando hacerlo generaba dificultades a corto plazo y reducía las ganancias trimestrales de forma que decepcionaría a inversores y analistas. Contraté a Ethan precisamente para impulsarnos a vivir de acuerdo con los valores que decimos defender, en lugar de tratar la ética como una estrategia de marketing que no limita nuestras decisiones operativas. Explicó Catherine durante una polémica reunión ejecutiva donde varios gerentes amenazaron con dimitir si se les obligaba a implementar políticas que consideraban económicamente irracionales. Si no estamos dispuestos a aceptar los costos financieros y las desventajas competitivas que surgen de prácticas comerciales genuinamente éticas, entonces deberíamos dejar de fingir que nos importa algo más allá de las ganancias y ser honestos. Nuestra retórica de responsabilidad social corporativa es solo una fachada diseñada para atraer a consumidores conscientes sin exigirnos realmente cambiar nuestra forma de operar. Prefiero dirigir una empresa más pequeña y menos rentable que realmente opere según los principios que publicitamos, que seguir construyendo negocios basados en la explotación que estamos dispuestos a tolerar, siempre y cuando no ocurra directamente bajo nuestra marca. Su firme apoyo a la postura de Ethan consolidó su credibilidad dentro de la organización y demostró que el departamento de ética tenía autoridad real para influir en las decisiones operativas, en lugar de simplemente generar informes que los gerentes podían ignorar cuando las recomendaciones entraban en conflicto con sus prioridades comerciales. Con los años siguientes, Ethan desarrolló la experiencia y la confianza necesarias para desenvolverse con mayor eficacia en la política corporativa, manteniendo al mismo tiempo una perspectiva crítica y la valentía moral que Catherine había reconocido durante su primer encuentro, cuando él sacrificó la puntualidad en la entrevista para ayudar a quien él creía que era un desconocido herido que realmente necesitaba ayuda. Nunca imaginé, cuando te ayudé en esa acera hace 5 años, que me llevaría a una carrera en ética corporativa ni que marcaría una diferencia real en el funcionamiento de una importante empresa tecnológica,
reflexionó Ethan durante el almuerzo de aniversario con Catherine, donde desarrollaron un ritual para revisar su progreso y hablar sobre los desafíos constantes de mantener la integridad ética en un sistema capitalista que generaba presiones constantes para comprometer valores en aras de una ventaja competitiva. Tu prueba de carácter cambió por completo mi trayectoria vital, y aunque todavía tengo sentimientos encontrados sobre la metodología de los escenarios, agradezco que mi decisión esa mañana me haya brindado una oportunidad a la que nunca habría accedido a través de un proceso de contratación convencional que me habría descartado por mi falta de credenciales de élite. Y agradezco que su respuesta a mi prueba haya revelado un carácter y unas capacidades que la han hecho invaluable para nuestra organización y para mi propia comprensión de cómo dirigir la empresa de forma más ética, respondió Catherine. Me ha enseñado tanto como yo a usted durante estos 5 años, y su disposición a desafiarnos a mí y a otros ejecutivos cuando cree que estamos comprometiendo nuestros valores nos ha impedido caer en la complacencia o la autocomplacencia con respecto a nuestras prácticas éticas, lo que nos habría permitido racionalizar la explotación y el daño en aras de la maximización de las ganancias. Esa responsabilidad constante y perspectiva crítica es exactamente lo que esperaba obtener cuando desarrollé mi método, ciertamente imperfecto, para evaluar el carácter de los candidatos durante el proceso de contratación, y usted ha superado mis más altas expectativas sobre lo que alguien con su trayectoria poco convencional podría aportar a la organización si se le diera la oportunidad y el apoyo para desarrollar la experiencia que complementa el razonamiento moral natural y el pensamiento crítico e independiente que demostró desde el principio. Su apreciación mutua y el reconocimiento del aprendizaje recíproco capturaron la esencia de la relación que los había transformado a ambos. Catherine había ganado conciencia ética y voz crítica que su empresa necesitaba para mantener la legitimidad, mientras que Ethan había ganado plataforma y recursos para hacer un impacto social que habría sido imposible si lo hubieran contratado para el puesto técnico que originalmente había buscado o si lo hubieran descartado por completo debido a su falta de credenciales convencionales que los gerentes de contratación generalmente usaban como indicador de capacidad y potencial.